A los 5 años, su madre le dijo que no la quería. A los 17, cantaba para nazis a cambio de pan. A los 36, enterró a su único hijo. A los 53, la voz más grande del siglo moría sola en París. Su nombre era María Callas. Y lo que el mundo le hizo fue un crimen que nadie pagó. Esta es la historia que la industria de la ópera enterró durante décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo. Primero, la carta de 23 páginas que escribió a su madre y nunca envió, donde dice exactamente lo que pensaba de la mujer que la trajo al mundo. Segundo, la historia del hijo que el mundo nunca supo que existió. Un bebé que apenas vivió unas horas y que ella nunca pudo llorar en público. Tercero, la llamada donde Onassis le dice por qué la deja por Jackie Kennedy. 8 palabras que la destruyeron para siempre. Y cuarto, el mensaje que dejó 3 días antes de morir, a la única persona que podía contestarle. No lo hizo. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo que más intentaron borrar de su historia. María nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923, pero su verdadero nombre no era María, era Cecilia Sofía Anna María Kalogeropoulos, un apellido griego impronunciable para América. Sus padres habían cruzado el océano buscando una vida mejor. Lo que encontraron fue miseria, apartamentos pequeños, trabajos mal pagados, un matrimonio que se caía a pedazos. Evangelia, su madre, era una mujer frustrada. Había soñado con ser cantante, nunca lo logró, y cargaba un dolor que nadie podía curar. Antes de que María naciera, Dare Evangelia había perdido un hijo, un niño de 3 años llamado Vasily. Murió de tifoidea. Ella estaba embarazada de María cuando lo enterró. Cuando María llegó al mundo, su madre la miró y dijo 5 palabras que ella cargaría toda la vida. No eras lo que esperaba. Evangelia quería un varón. Quería recuperar a su Vasily. Lo que obtuvo fue una niña gorda, miope y, según ella, fea. Guarda ese detalle. Vas a entender después por qué esas 5 palabras lo explican todo. Pero Evangelia descubrió algo. Su hija fea tenía una voz extraordinaria, una voz que podía ser dinero. A los 8 años María ya cantaba en concursos de radio, no porque quisiera, porque su madre la obligaba. Cada premio, cada aplauso, cada moneda iba directo a las manos de Evangelia. La infancia de María fue esto: ensayar, competir, ganar, entregar el dinero, repetir. Mientras otras niñas jugaban, ella cantaba. Mientras otras niñas dormían, ella practicaba. Mientras otras niñas recibían abrazos, ella recibía instrucciones. Su madre le repetía una frase cada noche antes de dormir, una frase que se convirtió en su cárcel. Si no eres la mejor, no eres nada. Recuerda esa frase. Va a aparecer de nuevo. Y cuando lo haga, vas a entender el precio que María pagó por creerla. En 1937, Evangelia tomó una decisión. María tenía 13 años. Europa estaba al borde de la guerra, pero a Evangelia no le importaba. Vio una oportunidad. Se llevó a María a Grecia. La arrancó de América, de su padre, de todo lo que conocía. La matriculó en el Conservatorio de Atenas. La convirtió en su proyecto a tiempo completo. María estudiaba 12 horas al día, 14, hasta que la garganta le sangraba. Y entonces llegó lo impensable. 1941. Los nazis invaden Grecia. Ocupación, hambre, muerte en cada esquina. María vio morir de hambre a vecinos, a compañeros, familias enteras desapareciendo, cuerpos en las calles. Ella también pasó hambre, días enteros sin comer, semanas comiendo solo hierbas hervidas. Pero su madre encontró una solución. Los oficiales nazis
pagaban bien por entretenimiento, y María tenía una voz que podía entretenerlos. A los 17 años, María Callas cantaba para los hombres que ocupaban su país, para los mismos soldados que mataban a sus vecinos, a cambio de pan, de aceite, de seguir viva un día más. A lo mejor tú también conoces esa sensación. Hacer algo que te avergüenza solo para sobrevivir, tragar tu dignidad porque no hay otra opción, o cargar con algo que nunca le has contado a nadie. María sobrevivió, pero algo dentro de ella murió en esos años, algo que nunca recuperó. La guerra terminó. María tenía 21 años, una voz prodigiosa, y un vacío que ningún aplauso podía llenar. Pero lo peor aún no había empezado. En 1947 conoció a Giovanni Battista Meneghini, un empresario italiano de 52 años, rico, poderoso, dispuesto a invertir en ella. María tenía 24. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía a nadie. Se casó con él en 1949, no por amor, por supervivencia, igual que cantó para los nazis, porque no había otra opción. Meneghini se convirtió en su manager, controlaba cada contrato, cada aparición, cada lira que entraba. María era su inversión, su producto, su posesión, pero también fue él quien la llevó a la Scala de Milán, al Metropolitan de Nueva York, a los escenarios más grandes del mundo. 1951. María debuta en la Scala, el teatro más importante del mundo, el templo de la ópera. Y aquí es donde todo cambia. Los críticos no sabían qué hacer con ella. Su voz no era perfecta. Tenía grietas, tenía oscuridad. A veces desafinaba en los agudos. No era la voz más bella, era algo más peligroso. Era la voz más verdadera. Pero cuando cantaba, 3000 personas dejaban de respirar. Hombres que nunca habían llorado, lloraban. Mujeres salían del teatro sin poder hablar. No interpretaba a los personajes, los vivía, los desangraba en escena, les prestaba su propio dolor. Cuando cantaba a Violeta muriendo de tuberculosis, el público sentía que estaban viendo una muerte real. Y cuando interpretaba a Medea enloquecida, la gente apartaba la mirada. Un crítico escribió después de verla: no sé si lo que vi fue ópera o fue un exorcismo. En 5 años conquistó Europa. Milán, París, Londres, Berlín. Cada función se agotaba en horas, cada entrada se vendía por 10 veces su precio. Los periódicos la llamaban la divina, la tigresa, la reina absoluta del canto, la divina, la diosa del canto, la mujer perfecta. Pero la divina tenía un secreto. Se odiaba cada vez que se miraba al espejo. María pesaba casi 90 kilos. Y el mundo no la dejaba olvidarlo. Las revistas publicaban fotos crueles. Los críticos mencionaban su peso antes que su voz. La industria que la adoraba también la humillaba. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. En menos de 2 años perdió 35 kilos. O pasó de 90 a menos de 55. Nadie sabe exactamente cómo. Dietas brutales, pastillas. Algunos dicen que una tenía intestinal. El mundo ganó una diva esbelta. La ópera perdió una voz irrepetible, porque su voz empezó a cambiar. Los agudos que antes volaban ahora temblaban. Las notas que estremecían teatros se volvieron frágiles, impredecibles. María adelgazó para que la amaran, y al adelgazar destruyó lo único que la hacía extraordinaria. El mundo le pidió que eligiera, o su voz o su cuerpo. María eligió, y perdió las 2 cosas. Si no eres la mejor, no eres nada. La frase de su madre, el veneno que llevaba dentro, la razón por la que sacrificó su instrumento por un cuerpo que el mundo aprobara. Pero ella no lo sabía todavía. Porque en 1959, en una fiesta en Venecia,
ni conoció al hombre que terminaría de destruirla, Aristóteles Onassis. Prepárate, porque lo que viene es donde la historia se vuelve imposible de creer. Onassis era todo lo que Menegini no era: carismático, peligroso, magnético, uno de los hombres más ricos del planeta, dueño de barcos petroleros, islas privadas, casinos, aerolíneas, un imperio construido desde la nada, y quería a María. La noche que se conocieron, Onassis la invitó a su yate, el Cristina. 115 metros de lujo flotante, Picassos en las paredes, grifos de oro, una piscina cuyo fondo era un mosaico de la antigua Grecia. María fue con su esposo, pero desde el primer momento solo tuvo ojos para Onassis. Él la miraba como nadie la había mirado, no como a la divina, no como a un producto, como a una mujer. Ella tenía 35 años, él 53. Los dos estaban casados. A ninguno le importó. 3 semanas después de conocerlo, María dejó a Menegini. Abandonó contratos firmados por millones, canceló funciones en la Scala que llevaban un año vendidas, se mudó al yate de Onassis y desapareció del mundo. Navegaron durante meses: Grecia, Turquía, las islas del Egeo. Lejos de las cámaras, lejos de los escenarios, lejos de todo. Por primera vez en su vida, María Callas dejó de cantar. Por primera vez, eligió el amor sobre el arte. Por primera vez, creyó que alguien la quería por quien era, no por lo que podía hacer. A lo mejor tú también has tomado una decisión así: dejarlo todo por alguien, creer que esta vez sería diferente, apostar todo lo que tenías a una sola carta. María apostó y perdió todo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre María Callas: la carta a su madre. Existe un documento de 23 páginas que María escribió en 1956. Nunca lo envió. Lo encontraron entre sus cosas después de que murió. En esa carta, María le dice a Evangelia exactamente lo que piensa de ella. Le dice que nunca la quiso, que solo la usó, que cada vez que la subía a un escenario de niña, le robaba un pedazo de alma que nunca recuperaría. Le dice que recuerda cada humillación, cada comparación con su hermana, cada vez que le dijo que no era suficiente. Le dice que el día más feliz de su vida fue cuando dejó de hablarle. María y su madre no se dirigieron la palabra durante los últimos 20 años de sus vidas. 20 años de silencio. Pero Evangelia no aceptó ese silencio. Escribió un libro sobre María. Vendió cartas privadas a los periódicos. Cobró por entrevistas revelando secretos de su hija. Cada vez que María abría una revista, ahí estaba su madre, vendiendo su dolor, monetizando su fama. María nunca respondió públicamente, pero esa carta revela lo que sentía: un odio que quemaba, y debajo del odio algo peor: el deseo desesperado de que su madre la hubiera querido aunque fuera una vez. Recuerda la carta, porque lo que viene lo explica todo. María llevaba 1 año con Onassis cuando descubrió que estaba embarazada. Tenía 36 años. Toda su vida había soñado con ser madre, con tener un hijo que la quisiera sin condiciones. Un amor que no tuviera que ganarse con arias perfectas. Un amor que no dependiera de su voz, de su fama, de su cuerpo, o un amor como el que Evangelia nunca le dio. Onassis no quería el bebé. Estaba casado. Tenía una reputación que cuidar. Pero María insistió. Este hijo iba a ser diferente. Este hijo la iba a querer. El bebé nació en marzo de 1960, en secreto absoluto, en una clínica privada de Milán, sin periodistas, sin anuncios, sin registro oficial. Y aquí viene la segunda revelación. La historia del hijo
que nadie supo que existió. El bebé era un niño, nació prematuro, demasiado pequeño, demasiado frágil. Los médicos hicieron lo que pudieron. No fue suficiente. Apenas vivió unas horas. Eso fue todo lo que María tuvo de ser madre. Unas horas sosteniendo a su hijo. Unas horas viéndolo luchar por respirar. Unas horas de un amor que había esperado toda su vida. Y luego, nada. El bebé murió sin nombre. María no pudo registrarlo. No pudo velarlo. No pudo ponerle flores. No pudo contarle al mundo que había existido. Una mujer soltera con un hijo de un hombre casado en 1960. El escándalo habría destruido su carrera. Habría destruido todo lo que había construido. Así que guardó silencio. Enterró a su hijo en una tumba sin nombre. Y 3 semanas después estaba en un escenario cantando Norma. Norma. La historia de una madre que sacrifica todo por sus hijos. Los críticos dijeron que nunca la habían escuchado cantar así, con tanta oscuridad, con tanta verdad, con tanto dolor. No sabían por qué. Quizá tú también sabes lo que es perder algo que nadie sabe que perdiste. Cargar un dolor que no puedes explicar. Sonreír cuando por dentro estás destrozada. María cantó Norma con el corazón roto. Y nadie lo supo. Después de perder a su hijo, su voz cambió para siempre. Se volvió más frágil, más humana. Los agudos que antes brillaban ahora temblaban. El mundo quería a la divina perfecta. Y la divina ya no existía. Pero María seguía teniendo a Onassis, o eso creía. 8 años pasaron. 8 años de amor, de yates, de islas privadas, de promesas que nunca se cumplieron. Onassis nunca se divorció de su esposa, nunca se casó con María, nunca le dio el lugar que ella soñaba. Y entonces llegó 1968. Y ahora sí, la tercera revelación. La llamada que lo destruyó todo. Existe una llamada telefónica entre María y Onassis que cambió todo. En esa llamada, Onassis le dice a María que se casa con otra mujer. No cualquier mujer. Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado, el símbolo más poderoso del mundo. María pregunta por qué. Después de todo, o después del hijo, después de los años, ¿por qué ella? Y Onassis responde con 8 palabras que la destrozaron para siempre. Tú eres mi pasión, ella es mi inversión. 8 palabras, 9 años de amor reducidos a eso. María no gritó, no lloró, solo dijo una frase. Entonces nunca me quisiste de verdad. Onassis no contestó. María colgó el teléfono, y algo dentro de ella se apagó para siempre. Si no eres la mejor, no eres nada. La frase de su madre, la misma frase, el mismo mensaje. Para Evangelia, María solo valía si era extraordinaria. Para Onassis, María solo valía si era apasionante. Ninguno la quiso por quien era, solo por lo que podía darles. Los años 70 fueron una caída lenta y pública. María intentó volver a cantar. Una gira mundial en 1973 junto al tenor Giuseppe Di Stefano. 26 ciudades: Hamburgo, Londres, París, Nueva York, Tokio. Cada noche, María subía al escenario rezando para que la voz no le fallara. Cada noche, la voz le fallaba. Las críticas fueron brutales, despiadadas. Su voz es una sombra de lo que fue. Es doloroso ver a la divina reducida a esto. Debería haberse retirado con dignidad. Ella leía cada una, las guardaba, las releía de madrugada cuando no podía dormir. Tenía 50 años. Su carrera estaba muerta. Onassis se había casado con Jackie. Su madre seguía vendiéndola a los periódicos. Su hermana no le hablaba. No tenía nada. No tenía a nadie. En 1975, Onassis murió. Enfermedad respiratoria. Tenía 69 años.
María no fue invitada al funeral. Jackie, la viuda legal, se aseguró de ello. Se contrató seguridad extra para que María no pudiera acercarse. La mujer que había pasado 9 años con él. La mujer que había perdido un hijo con él. La mujer que lo había dejado todo por él. No pudo despedirse. Se enteró de la muerte por los periódicos, como cualquier extraño, como si no hubiera significado nada. Quizá tú también has sentido eso alguna vez. Amar a alguien que nunca te dio el lugar que merecías. Esperar toda la vida un reconocimiento que nunca llega. Descubrir que ni siquiera en la muerte te hacen espacio. Después de eso, María se encerró. Un apartamento en la Avenue Georges Mandel de París. Un piso enorme lleno de recuerdos, fotos de sus triunfos, programas de la Scala, cartas de Onassis que nunca tiró. Cortinas siempre cerradas, luces siempre apagadas, el teléfono sonando y ella sin contestar. Tomaba pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para no sentir, pastillas para olvidar. Dejó de ver amigos, los pocos que quedaban. Dejó de salir, dejó de vivir. Su mayordomo era su única compañía. Él le preparaba la comida que ella no comía. Le abría las cortinas que ella volvía a cerrar. Le hablaba aunque ella no respondiera. Los últimos 2 años de su vida los pasó así, encerrada, sola, esperando algo que nunca llegó. A veces, de madrugada, ponía sus propias grabaciones. Se escuchaba cantar, la voz que ya no tenía, la mujer que ya no era. Si no eres la mejor, no eres nada. La frase de su madre sonaba en su cabeza cada noche, y cada noche María le daba la razón. Y ahora llegamos a la 4ª y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. 3 días antes de morir, María hizo una llamada. Eran las 10 de la noche en París. Marcó un número que no había marcado en años. El número de su hermana Jackie. La hermana con la que su madre siempre la comparó. La hermana bonita. La hermana fácil. La hermana que nunca tuvo que ganarse el amor cantando. Las dos llevaban años sin hablarse. El rencor de la infancia, las comparaciones constantes de Evangelia, las heridas que nunca sanaron. Pero esa noche María necesitaba escuchar una voz, cualquier voz, una voz que la conociera de antes, de cuando era Cecilia, de cuando no era la divina. Jackie no contestó. El teléfono sonó. 1 vez, 2, 3, 4. Saltó el contestador. María dejó un mensaje. Nadie sabe exactamente qué dijo. Jackie nunca lo reveló completamente. Solo contó, años después, en que cuando escuchó el mensaje y quiso devolver la llamada, ya era demasiado tarde. Dijo que jamás pudo olvidar el sonido de la voz de su hermana en esa grabación. Una voz que había llenado los teatros más grandes del mundo, reducida a un mensaje en un contestador, pidiendo algo que ya nadie podía darle. El 16 de septiembre de 1977, María Callas murió en su apartamento de París. Tenía 53 años. La encontró su mayordomo a las 9 de la mañana. Estaba en la cama, sola, el teléfono junto a ella, como si hubiera estado esperando una llamada que nunca llegó. La autopsia dijo paro cardíaco, pero los que la conocían sabían la verdad. María llevaba años muriendo, desde que perdió a su hijo, desde que Onassis la dejó, desde que su voz la abandonó. Si no eres la mejor, no eres nada. Ana María creyó esa frase toda su vida. Y cuando ya no pudo ser la mejor, sintió que no era nada. El corazón simplemente dejó de latir. No tenía razón para seguir. Sus cenizas estuvieron años sin destino.
Finalmente las esparcieron en el mar Egeo, frente a Grecia, el país donde su madre la llevó a los 13 años, donde cantó para Nacis, donde empezó todo. María Callas soñaba con ser amada. Su madre la vio como inversión, su esposo la vio como producto, Onassis la vio como pasión prescindible, el mundo la vio como entretenimiento. La mujer que hizo llorar a millones murió sin que nadie llorara por ella. Si no eres la mejor, no eres nada. Esa frase la mató. Pero quizás tú puedes hacer algo diferente. Quizás puedes mirar a alguien hoy y decirle que vale por quien es, no por lo que hace. Quizás la historia de María puede salvar a la próxima niña con una voz extraordinaria y una madre que no sabe amarla. Si quieres que más personas conozcan esta historia, suscríbete para que la voz de María finalmente sea escuchada. Tenemos más historias en el canal. Antonio Aguilar, Cantinflas, Leo Dan, Pedro Infante, Rocío Dúrcal. Nos vemos ahí.